Sin lugar a dudas, el 2014 es un año de desafío para Chile. A la instauración de un nuevo gobierno se suma la necesidad de implementar políticas que le permitan seguir creciendo. Es en este contexto que el debate por el presupuesto cobra vital importancia, ya que tendrá que hacer frente a una economía que se desacelera y que es vulnerable a la realidad de grandes naciones del mundo. Sobre este tema y el rol del Banco Central conversamos con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Paulina. Bienvenido, Alejandro. Vamos a hablar de esta ley de presupuesto que todavía está en el Congreso. Sabemos, ¿no es cierto?, que ha estado un poco más stand-by por todo lo que es el proceso eleccionario que tenemos la próxima semana en nuestro país, pero termina noviembre y tenemos que tener presupuesto nuevo. Efectivamente, los plazos expiran el día 30 de noviembre y ese día tiene que estar aprobado el presupuesto, de lo contrario rige el proyecto que envía el gobierno. Por lo tanto, hay interés de parte de todos los parlamentarios, sobre todo los que son de oposición, para tratar de modificar en algunos aspectos el presupuesto y dejarlo más a gusto de ellos. Hablemos de los elementos fundamentales de este presupuesto, ¿no es cierto? Se toma o se hace sobre un producto de un 4,9%, un crecimiento, un PIB de nuestro país de 4,9%, un poco más alto de lo que han hablado los analistas, y también tiene que ver con un aumento del gasto fiscal en más de un 3%, 3,9% también. Sí, bueno, el 4,9% es la proyección de crecimiento efectivo para el año que viene, y ese dato es relevante solo en términos del impacto que tiene sobre el déficit o el superávit, en este caso déficit, efectivo que registre el presupuesto durante el año 2014. El valor de largo plazo que lo determina el comité de expertos que asesora el Ministerio de Hacienda, ese es 4,8%, que yo también lo encuentro alto, pero que es un dato que de alguna manera el gobierno toma a partir de lo que le entrega a este comité y lo utiliza entonces para hacer los cálculos y definir cuánto puede crecer el gasto público durante el año para ser compatible con la ley de responsabilidad fiscal y alcanzar un resultado estructural o cíclicamente ajustado, como se llama ahora, en torno al 1%, que es el objetivo del gobierno. Negativo 1%. Negativo 1%. Hablemos un poco de las áreas, porque hay un aumento importante en todo lo que es salud, en todo lo que es educación, también en seguridad ciudadana, también en regiones, y también hablemos obviamente sobre los gastos reservados, sobre este fondo de libre disposición, porque sabemos que lo hace un gobierno para que lo ejecute otro gobierno. Exactamente. Bueno, el sesgo del presupuesto y la política fiscal, en este caso, hacia enfatizar las variables sociales, claramente caracteriza el presupuesto que está en discusión hoy día en el Congreso. Hay aumentos importantes en salud, en educación, en seguridad ciudadana, como tú decías, y hay un cierto menor énfasis en lo que es inversión pública, donde el crecimiento del gasto es bastante más acotado. Pero eso de una u otra manera está reflejando las prioridades que tiene la sociedad como un todo. O sea, el énfasis de la campaña presidencial, por ejemplo, ha estado muy vinculado al tema de la educación, el tema de la salud, aunque no tan notoriamente, pero en general al tema de las variables sociales y en particular mucho también al tema distributivo. O sea, el presupuesto de ese punto de vista tiene que cumplir múltiples objetivos. Se dice que es un poco austero y que la economía chilena, con ese ambiente de desaceleración que se está viviendo también a nivel mundial, necesitaría algo un poquitito más agresivo. ¿Qué opinas tú? Yo discrepo de esa visión, primero porque nadie está esperando, hasta donde yo sé, o por lo menos la mayoría de los analistas y los expertos, una desaceleración drástica para el próximo año. Todas las proyecciones de crecimiento que hay para el 2014 están sobre el 3,5%, o la mayoría de ellas, 4%, incluso algunas por arriba del 4%. Y eso es parecido a lo que nuestra economía es capaz de crecer en condiciones de pleno empleo, porque el mercado de trabajo está con plena ocupación, y con plena ocupación también del factor capital. Por lo tanto, no hay una desaceleración significativa prevista para el próximo año y, por lo tanto, la justificación para una política fiscal contracíclica, es decir, una que trate de compensar una eventual desaceleración, no parece como algo necesario en este contexto, en este escenario y para el año que viene. Entonces, el 3,9% que está implícito en las cifras que ha entregado el gobierno, a mí me parece que es un presupuesto razonable. Hay que pensar que tiene que ser compatible con la ley de responsabilidad fiscal. En la medida que no hay ingresos adicionales, el gasto está limitado en su crecimiento. Y sobre todo también previendo un precio del cobre que es más bajo del que se pensó en algún primer momento. Bueno, el presupuesto
de nuevo, en términos estructurales, está construido con un valor del precio del cobre que es 2 centavos más bajo que el vigente durante este año, y eso sin duda es un cambio importante porque hasta el año pasado el precio del cobre a largo plazo solo se había revisado hacia arriba, de alguna manera dando mayor espacio para que el gasto público creciera más rápido de lo que crece la economía. En cambio, efectivamente, para el próximo año ocurre lo contrario, y ese menor precio del cobre en alguna medida limita la capacidad de expansión del gasto público. Cualquier incremento sostenible, financiable en el gasto público hacia adelante, va a tener que ser financiado, va a tener que requerir recursos adicionales, si es que ese es el objetivo, y probablemente es el objetivo, por lo menos de las principales candidaturas presidenciales que hay hoy día, de aumentar el gasto público, aumentar el tamaño del Estado, y eso va a requerir entonces tributación mayor en el futuro. Hablemos de los fondos de libre disposición, que también ha estado dentro de la polémica. El proyecto contempla un fondo de libre disposición por $600 millones para el futuro gobierno y para sus prioridades, por supuesto, lo que es un 33% más de lo que recibió la actual administración cuando asumió el 2010. Sí. Bueno, mira, sobre eso siempre todo se presta para críticas dependiendo de quién lo está evaluando y de quién lo está mirando. Y en el juego político siempre se trata de criticar al contrincante, aunque no haya mucha justificación. Y en este caso, una mirada, la que tú acabas de dar, es que efectivamente el Fondo Libre de Disponibilidad crece de manera importante respecto al que recibió el gobierno actual, crece más de un 30%. Sin embargo, lo que la oposición dice es que, como porcentaje del producto, es menor que el que recibió este gobierno. Y eso entonces es lo que fundamentaría la crítica que se ha hecho, pero la verdad es que la diferencia desde esa medición, ¿no es cierto?, la medición como porcentaje del producto, es muy pequeña. Entonces yo creo que es un fondo razonable, y lo normal es que los gobiernos tengan que esperar a presentar su propio presupuesto, su primer presupuesto, en este caso en septiembre del próximo año, para, por decirlo así, empezar a gobernar en serio. Y por lo tanto, esto es parte de las reglas del juego. O sea, siempre todos los gobiernos tienen que partir en su primer año con un presupuesto heredado. ¿Y a ti qué te parece este presupuesto de una mirada externa, sin colores políticos? ¿Te parece un presupuesto que está adecuado? ¿Te parece un presupuesto que está acorde a la realidad de nuestro país? Mira, yo creo que desde el punto de vista macroeconómico es un presupuesto razonable, es un presupuesto que es consistente con la ley de responsabilidad fiscal, con la estabilidad macroeconómica, es un presupuesto que es consistente con las proyecciones de crecimiento que hay para el próximo año, y de ese punto de vista me parece que es un presupuesto que ha sido llamado de continuidad de una manera un tanto peyorativa, pero que cumple con los objetivos básicos que tiene este gobierno, que es el que está definiendo las reglas del presupuesto para el próximo año. Bueno, van a tener que trabajar harto los parlamentarios. La verdad que después de las elecciones no les va a quedar mucho tiempo para el análisis de este presupuesto. Bueno, yo asumo que ellos han hecho parte del trabajo durante el mes de octubre. Han tenido el presupuesto para discutirlo desde fines de septiembre, que era el plazo fatal, ¿no es cierto?, el día 30, todo octubre, algunos días de noviembre, parece que no muchos, y se han dedicado a sus campañas de reelección fundamentalmente. En el caso de los diputados, entiendo que los senadores han seguido trabajando al menos parcialmente, y eso entonces, claro, hace que en las últimas 2 semanas del mes haya que acelerar el tranco para sacar el presupuesto antes del 30. Bueno, pero eso es algo distinto de nuestros parlamentarios, obviamente distinto a lo que sucede en Estados Unidos, y como decías tú al principio, si no se aprueba el presupuesto, se da o se aprueba el proyecto que presentó el gobierno. De manera tal de que no hay ningún peligro de que el gobierno pueda dejar de funcionar o tenga problemas. Y eso es muy importante. Esa es una disposición que antes no existía en Chile y que, bueno, estamos retrocediendo tal vez mucho en el comentario, en la historia, pero fue una de las causas que explicó la guerra del 1890, la falta de presupuesto. Mira, no había recordado esa fecha. Pero antes de terminar este segmento del programa, me gustaría hablar sobre la política del Banco Central. Sabemos que es un organismo autónomo, que no tiene que reelegirse, está haciendo la pega de una manera pausada, ya poniendo el pie en el acelerador con esta reducción de tasas de un 25 puntos base. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que de aquí a final de año va a haber una reducción de 25 puntos más? Bueno, yo he sido muy crítico de la decisión del Banco Central, más que porque sea completamente injustificada, que la verdad que uno puede encontrar algunos argumentos para validar lo que decidió el Banco Central el 17 de octubre. A mí lo que me sorprendió mucho fue la argumentación que ellos dieron para bajar la tasa, decir que era el deterioro en el escenario externo, y hemos visto, y sobre
esta semana que el escenario externo, si ha ocurrido algo con él, es que ha mejorado y las perspectivas son mejores hoy día que hace 3 meses o 6 meses, y desde luego cuando el Banco Central tomó la decisión. Y por otro lado, el hecho de que se cambia el sesgo de expansivo a neutral. Entonces, eso como que deja un poco confuso el panorama. ¿Qué es lo que pretende el Banco Central? ¿Qué es lo que va a hacer en el corto plazo? ¿Y cuál es la línea conductora de la política en el mediano plazo? ¿Y cuál debiera ser? Bueno, mi impresión es que un argumento para bajar la tasa era el hecho de que la inflación y sobre todo las expectativas de inflación están claramente desancladas respecto de la meta objetivo del Banco Central. Bueno, este viernes conocimos el 0,1% del mes de octubre, que fue bien bajo. Absolutamente, pero consistente con las expectativas del mercado. Y la inflación en 12 meses se redujo a 1,5%, en buena medida porque el IPC de octubre del año pasado había sido muy alto. Pero en noviembre probablemente la mayor parte de eso va a desaparecer, porque el año pasado en noviembre el IPC fue negativo en 0,4 y hasta hoy día al menos nadie espera que una situación similar se repita. Entonces, pero sin duda alguna la inflación lleva bastante tiempo en torno al 2% anual, es el piso del rango meta, pero como te decía, las expectativas de inflación, que es una variable que el Banco Central, no solo el nuestro, sino que en general los bancos centrales le dan mucha importancia, no estaban ancladas en el 3%. Que es la meta, sino que mucho más abajo, más cerca del 2% a 12 y 24 meses. Y eso yo creo que era un buen argumento para decir, en realidad hay que bajar la tasa, hay que aligerar un poquito la política monetaria para que las expectativas tiendan a converger de nuevo a la meta. Y por otro lado, habíamos visto que luego del repunte que hubo en el tipo de cambio en los meses anteriores, había vuelto a bajar. Y eso, en alguna medida, por algunas declaraciones que había hecho, sobre todo el presidente del Banco Central, daba la impresión de que no les gustaba demasiado, que ellos preferían tener un tipo de cambio que subiera algo. Y eso, bueno, sucedió no necesariamente por la decisión de política, pero sí por un conjunto de factores entre los cuales estuvo la decisión del Banco Central. De manera tal que yo creo que probablemente en noviembre, o sea, el día 19, justo después de las elecciones, el Banco Central va a preferir hacer una pausa, va a preferir esperar, y en diciembre creo que puede haber una segunda baja. Pero no me sorprendería, dada la confusión que ha generado la justificación para la baja, que en definitiva el Banco Central no baje la tasa en diciembre. Y que ya la comience a bajar el próximo año. Y eventualmente veamos lo que pasa el próximo año, pero para el próximo año pueden pasar muchas cosas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo primero son las elecciones y después vamos viendo qué pasa con el presupuesto, qué pasa con la inflación. Eso es lo entretenido del análisis. Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado. Encantado, Paulina. Finalizamos así Mirada Financiera. Ustedes sigan en compañía de CNE Chile. Hasta pronto.